Hola, muy buenos días nuevamente, ya aquí desde Bogotá, Colombia nuevamente, eso fue una teletransportación. Muy buenos días de verdad nuevamente con ustedes, hoy martes de mascotas aquí en su canal Más que Ver. Yo soy Miguel Uribe, médico veterinario y como siempre para mí es un placer estar aquí con ustedes, presentándoles, trayéndoles invitados de talla nacional e internacional que nos dan esos tips, sus enseñanzas, su sabiduría para el mejor beneficio de nuestras mascotas. Hoy tengo una gran invitada, es un tema un poco difícil, inclusive para muchos de nosotros, eso es de genios, como la doctora que es una genio. Ella es la doctora Paola Borda, ella es médico veterinario de la Universidad UTCA en Bogotá, Colombia. Hizo un internado en inmunoterapia veterinaria en Buenos Aires, Sí, en Buenos Aires. de Y es la directora del Centro de Inmunoterapia Veterinaria aquí en Bogotá, Colombia. Si tienen alguna duda de inmunología, de inmunoterapias, comuníquese en las líneas en Bogotá 651-4910 o a nuestra línea 018-112-960. Doctora Paola, muy buenos días. Muy bien, afortunadamente, gracias por aceptar la invitación. No, sí, gracias por invitarme. Para ponernos en contexto y al público, ¿qué es la inmunoterapia? ¿Qué es? Pues la inmunoterapia es una disciplina médica, digamos, muy en auge en este último siglo, que pues lo que pretende es incluir tratamientos para modular el sistema inmune. Pues para diferentes cosas, obviamente, pues ya de pronto las iremos comentando ahorita. Ok, bueno, empecemos con eso. ¿Qué enfermedades podemos manejar o se pueden manejar? Pues nosotros dividimos el manejo de la inmunoterapia como inmunología clínica, manejando pacientes con infecciones virales, infecciones bacterianas, pacientes con procesos inmunomediados también, estamos hablando de gatos y perros, trabajamos con mascotas. Se hace inmunoterapia en otras especies, yo pues hablo de lo que yo manejo, que son mascotas básicamente, y la inmunoterapia o la inmunoncología, que es lo que trabajamos para pacientes con cáncer, que pues es como lo que más manejamos. Lo que más nosotros. se maneja es terapia en cáncer. Ya hablaremos de la terapia en cáncer. Infecciosas y onco es lo que más manejamos realmente. Vamos a hablar de las infecciosas, pero bueno, primero hay una pregunta que nos hicieron a través de nuestras redes, nos la hizo un televidente, es ¿cómo sé que mi perrito está con las defensas abajo, en el piso? Escribió él literal. Pues no es que puedas saber básicamente cómo están las defensas abajo. Necesitamos un control del médico veterinario, siempre necesitamos pues que hagan un control, que los lleven al médico veterinario. El médico veterinario con exámenes como cuadros hemáticos o hemogramas, pues nos va diciendo más o menos qué tenemos en el paciente, y pues en algunos pacientes ya se evidencia de forma clínica por depresión o simplemente porque está enfermo, no adquirió alguna enfermedad, pues porque sus defensas no están en óptimas condiciones. Forma. Alguien preguntaba también, haciendo eco a esta pregunta, que si una de las gripas repetitivas o unas otitis repetitivas, ¿eso es algún síntoma de alguna enfermedad como tal o no? Digamos que en mascotas, pues bueno, no hablemos puntualmente de las otitis, pero sí obviamente hay enfermedades que vienen y van, sí, enfermedades de tipo bacteriano, por riquezas como los hemoparásitos, ese tipo de enfermedades que van y vienen a veces pues nos pueden estar sugiriendo que el paciente pues está en condiciones digamos de inmunosupresión, por decirlo así, para que se entienda. Entonces, pues siempre imprescindible la consulta con el médico veterinario. Siempre el médico veterinario es el que nos da la pauta a nosotros en el centro de inmunoterapia para decir, vea, yo pues quisiera tener una interconsulta y ahí pues vamos a definir qué pasa. Pero es importante que el propietario lleve a su mascota con cualquier síntoma que vea de, así sea mínimamente una depresión. La gente en casa conoce a su mascota, entonces sabe si está aburrido, sabe si no está como siempre. Está bueno llevarlo ahí al médico veterinario y no esperar, o no pues esperar el consejo de la vecina o del señor de la esquina, sino pues vayamos al médico veterinario. Eso es muy importante, lo que dice la doctora, y yo siempre lo he recalcado y siempre lo diré y no me cansaré de repetirlo, porque es que tendemos a dos cosas. Uno, lo que diga internet, sí, lo que diga la vecina, sí. O esperemos que la mascota se nos va a recuperar. Ya. La cojera o la tos, eso se recupera porque eso fue que se comió algo. Entonces es fundamental llevarlo siempre a su médico veterinario, y recuerden que el médico veterinario sea certificado, ¿no? Sí, obviamente. Que sea tenga certificado. todas las Entonces, formas de... Ya el médico veterinario ya es el que se va a dar cuenta y te va a ubicar para empezar el tratamiento. Si ya de común acuerdo y por los exámenes de los resultados del laboratorio, ya nos damos cuenta que hay un proceso inmunomediado
¿cómo empezamos el tratamiento? ¿Cómo es? ¿Con qué se maneja eso? ¿Qué medicamentos? Bueno, pues obviamente depende de lo que vayamos a manejar. Hablándolo en formas generales, pues ya teniendo un diagnóstico en el que apoyamos también al colega, pues la mayoría de las veces el colega nos remite ya a un paciente con un diagnóstico o nos pide de pronto asesoría para hacer un diagnóstico. Entonces, ya una vez hecho el diagnóstico, pues empezamos a revisar con sus hemogramas, con todos sus exámenes de sangre, empezamos a ver qué podríamos manejar en este paciente, si es un paciente que requiere inmunoestimulación o si es un paciente que requiere inmunomodulación o inmunosupresión, porque no todas las enfermedades, como todos creemos, no todo virus se estimula, no toda enfermedad se estimula, claro, y no todo virus, no toda enfermedad se tiene que inmunosuprimir. Hay que saber manejar y pues eso nos lo va diciendo la clínica del paciente. Yo soy como muy pegada a una frase que aprendí alguna vez, es que la clínica es soberana, ¿no? O sea, nosotros en las clínicas veterinarias tenemos que hacerle mucho caso a lo que vemos en la clínica del paciente. Es importante los métodos diagnósticos y complementarios, pero pues es bueno darnos cuenta con el paciente en la camilla qué es lo que está pasando. Entonces ya con base en eso pues definimos qué viene a seguir. Es que indudablemente quien nos da todo es nuestro paciente, claro, nuestro paciente, porque yo siempre lo he dicho y también lo recalco y soy de la misma escuela, que quien nos da la mayor enfermedad es el paciente. Sí, por eso es importante, no somos muy amigos de dar por eso consultas por internet, porque si no estoy viendo el paciente, pues te puedo inventar 20 cosas y seguramente voy a errar. Lo más seguro es que voy a ahorrar, siempre le digo a la gente, si usted me pone a ver un paciente por internet, voy a errar. Pero por porque supuesto. no lo estoy viendo. Entonces, ya teniendo en cuenta pues todo el manejo y ya viendo los exámenes, pues ya empezamos a definir qué tipo de terapia vamos a hacer. Entonces, contamos con diferentes terapias que se manejan a través de interleuquinas, de interferones, manejamos pacientes con, bueno, en el caso de los pacientes oncológicos, inhibidores, vacunas para determinados tipos de neoplasias, de cáncer, pues más o menos vamos haciendo ahí un proceso. Ahí nos hizo una pregunta un colega, que es si nuestro paciente tiene un proceso inmunológico, una inmunosupresión, con medicina homeopática o los medicamentos holísticos que tanto están de moda, ¿se puede hacer este tipo de terapia? Mira, para mí la pregunta es complicada porque no tengo experiencia en medicina ni homotoxicológica ni homeopática. Entonces, a veces me llegan pacientes que están ya medicados con ese tipo de medicaciones. En algunos casos, la verdad la suspendo por simple ignorancia, porque en realidad sí. no tengo academia, no tengo manejo en ese tipo de terapias, entonces no soy capaz de decirle a un cliente si te sirve o no te sirve, ¿sí? Pero normalmente cuando vienen asociados a ese tipo de terapias, pues yo incluyo la terapia con lo que nosotros manejamos, que es totalmente alopático, y pues lo que hacemos es simplemente en algunos casos o me remito al colega que la envió y pues le pido alguna asesoría, que es lo que suelo hacer, como decirle, sí. Bueno, usted mandó este medicamento, más o menos dígame qué podría hacer en el sistema inmune y cómo me puedo yo apoyar ahí, o si de plano lo tengo que retirar, o si sí me sirve, ¿no? Pero no te puedo ser como concreta en la respuesta porque no manejo terapias. Pero maravilloso. Entonces siempre debe haber una interrelación con el colega. Siempre con el clínico, siempre nosotros trabajamos con el clínico en todo sentido, con el cirujano, con el dermatólogo, con el gastroenterólogo. Siempre estamos en llave, pues, porque obviamente son pacientes que pues necesitamos como todo el trabajo multidisciplinario de los colegas, es importantísimo eso. Un televidente nos pregunta que si este tratamiento es exclusivo, es decir, que si se puede alternar con otro tipo de tratamientos. Claro que sí, de hecho la inmunoterapia realmente es una terapia complementaria, o así pues la manejo yo. Es decir, el paciente que está en la clínica porque está con un proceso viral, llámese distemper o moquillo, o llámese parvovirus o una leucemia en un felino, qué sé yo, es un paciente que necesita un tratamiento en clínica, necesita su hidratación, necesita antibióticos, necesita todo este manejo, ¿sí? Una dieta específica si es preciso, y nosotros entramos a aportar y apoyar el trabajo del clínico pues con la inmunoterapia. Entonces ahí con el proceso de ya sea con interferones, con lo que haya que hacer específicamente, pues no tenemos un protocolo establecido para cada paciente, porque pues, de por sí pues manejamos más que todo pacientes, no enfermedades. No es que tengamos para este paciente que le dio esto vamos a manejar siempre esto. No hay un protocolo claro, por supuesto. No es fácil tenerlo porque yo personalmente soy como adicta al hemograma, a los cuadros hemáticos. Siempre le digo a mis colegas, soy como cansona con eso porque así manejo yo el paciente. Entonces estoy pidiendo por lo menos cada 72 o 48 horas un hemograma para saber qué pasa con el sistema. ¿Cómo está respondiendo? Claro, es importante, qué estamos haciendo. Entonces, pero no es una terapia, es una terapia que siempre se apoya de otras y apoya a otras terapias, no es exclusiva. O sea, si usted está en un tratamiento con un antibiótico y con una hidratación, yo puedo trabajar la terapia de inmunoterapia perfectamente sin tener que suspender algo. ¿Tiene alguna contraindicación esta inmunoterapia? Pues las contraindicaciones, digamos que son, pues como es una terapia totalmente alopática, pues sí tenemos en algunos eventos pacientes que pues pueden tener aumentos en algunas enzimas hepáticas,
hepáticas, renales, digamos que más que todo es por el manejo que se da, o sea, no son contraindicaciones como tal, pero son pacientes que por lo mismo, y vuelvo, insisto, pues estamos siempre monitoreando a través del laboratorio, entonces estamos viendo qué tenemos que bajar, cómo tenemos que bajar esa dosis, qué tenemos que cambiar. Reacciones específicas que yo tenga o que yo haya tenido en mi práctica, no, sí están reportadas en la literatura, hay interferones que a partir de ciertas dosis producen fiebre en las mascotas, ¿sí? Pueden producir lesiones a nivel local, entonces digamos que a veces he tenido como muy pocos eventos en los que el colega me dice, hey, lo vi como aburrido, bueno, puede ser porque el interferón te mueve mucha inmunidad humoral, celular, te mueve muchas cosas, entonces puede pasar eso, pero no te puedo describir como una reacción puntual porque hasta ahora yo no la he visto, ¿no? No la he visto hasta ahora ni cuando estuve en mi internado ni ahorita, entonces, pero seguramente vamos documentando. Bueno, esta pregunta es de un colega, no es de un televidente, es que, ¿cómo...? A ver si vamos entendiendo. Si tenemos un proceso en los cachorros, ¿cierto? En un cachorro, el sistema inmunológico no se ha desarrollado hasta los 4 meses, más o menos de edad, aproximadamente ya se ha desarrollado, que es una diferencia con el ser humano, ¿no? Sí. Entonces, son los bebés cachorros son muy susceptibles, Sí, llamémoslo así, a virus y a bacterias. Claro. Entonces, ¿con qué lo manejamos? Por decir algo, de pronto tiene un proceso infeccioso. Entonces, interferón, qué sé yo, ¿qué más le manejamos específicamente? Sí, o sea, por eso te digo, depende mucho de lo que estamos tratando, pero digamos que como un comentario general podría ser, sí, trabajamos interferones en algunos pacientes manejamos retrovirales, en algunos pacientes manejamos antirreplicativos virales, ¿sí? En algunos pacientes manejamos como tal algún tipo de interleuquinas como para ver qué pasa con ese cuadro hemático, qué pasa con esas células que se están disminuyendo, ¿no? Esos procesos como de enfermedades que ya se vuelven un poco crónicas y el paciente se niega como a salir adelante, ¿no? Pues porque son procesos donde el clínico dice, bueno, yo con este paciente usualmente, o estos pacientes los manejo en una semana. Entonces lo que tratamos es como de ver que pues o acortar el tiempo de respuesta del paciente y pues los vamos medicando según lo que vamos viendo. Pero si tú me preguntas qué más o menos qué fármacos utilizamos, pues vuelvo y repito. Depende de cada paciente, de cada patología. Pero los infecciosos solemos manejarlos con interferones a veces de tipo 1, lo que te digo, interleuquinas, algunos promotores, más o menos es así como el asunto. Bueno, esta pregunta es de un colega que dice que si las defensas en vez de estar bajas están altas, ¿cómo se maneja? Pues bueno, utilizamos moduladores o supresores en algunos casos, hay diferentes tipos de manejo, depende qué me esté mostrando ese aumento de defensas, o sea, depende cómo me se está manifestando. Entonces, en algunos casos lo que hacemos es manejar medicaciones que nos bloqueen de pronto la mitosis de ciertas células, que no haya linfocitos tan locos, pues, como tan aumentados. En algunos pacientes pues básicamente manejamos moduladores porque tienen procesos, no sé, dermatológicos que toca controlar. Más o menos es así como lo que controlamos. ¿Y por qué se les aumenta las defensas? Que eso para que la gente lo entienda, porque si nos bajan las defensas muchas veces, claro, por el virus, es lo que el estrés. ¿Los perros se estresan? Sí, el estrés a veces se traduce en procesos de inmunosupresión, aumenta el cortisol, entonces pues hay pacientes que se lo manifiestan con una inmunosupresión y pues es el perrito que se enferma, el perro que llega de un viaje y de repente va a estar en una terapia, pero en un proceso como de inmunosupresión y de enfermedad, de depresión, de no comer, de fiebre, de bueno. En estos días que mucha gente está viajando y va a viajar, es muy normal que se lleven el perrito o es muy normal que lo dejen en guarderías. Claro. ¿Qué podríamos recomendar de pronto pues para que no sufran ese tipo de estrés y no se nos alteren las defensas? Pues es un poco difícil porque realmente el desarrollo de estrés en el paciente depende del paciente a veces, ¿sí? Las guarderías pueden ser excelentes, están en las mejores condiciones, pero pues el paciente no está en su casa y se estresa. Sí. En el caso del felino, pues ya sabemos que la mayoría de veces es un problema llevarlos a una guardería independientemente del estado de esta, pues porque el felino no está bien fuera de su territorio. Entonces, más que prevenir, digamos, la recomendación sería, pues bueno, cuando lleguen ahorita de vacaciones de nuevo aquí a la ciudad, a donde esté cada quien, pues es como revisar, es como estar muy pendientes de qué pasa con la mascota. Estar muy pendientes de si no está comiendo bien, o el apetito está caprichoso, o el paciente está muy deprimido, o timbran y no sale a correr. Cualquier cosa, pues porque cada quien conoce su mascota mejor que nadie. Entonces, sí. Pero no esperarse, no a ver si le pasa, sino, hombre, si de entrada ven que el paciente no está como en el mejor momento, pues hay que llevarlo inmediatamente al médico veterinario. Bueno, este tema de verdad que fue la pregunta que tuvo más likes, no, si no lo hicieron muchos colegas, que es el tema
el tema de la piel, el tema de la piel, los procesos dermatológicos, y me preguntaban mucho de gatos y no hemos hablado de gatos, ya hablamos, ya la doctora nos va a hablar algo de gaticos, pero sí los procesos de piel, y lo de los gatos fue la segunda pregunta que más hicieron. Sí. ¿Por qué? ¿Cómo se manejan? ¿Qué tiene que ver? ¿Y por qué tantos problemas de piel? Hay varias preguntas. Bueno, el manejo con problemas de piel es que pues depende de muchas cosas, ¿no? La piel es el órgano más grande que tiene el cuerpo, digámoslo así. Entonces, pues es muy fácil entrar en procesos pues por daño en la barrera cutánea, que son las defensas, pacientes que tienen exceso de baño, los bañan muy seguido, pacientes que comen lo que no debe ser, pacientes que simplemente hacen reacciones alérgicas, pues porque son así, porque hay pacientes que hacen alergias, hay pacientes que son atópicos, como los denominamos, entonces son pacientes que le hacen alergia a muchísimas cosas. Entonces, pues un alergeno podría ser alérgico, puede ser una opción. Nosotros de pronto lo que hacemos es como, yo pues me asesoro mucho de trabajo con dermatólogos que pues me están apoyando en esta parte, entonces lo que hacemos es más como el manejo de controlar el proceso alérgico desde aparte de su proceso de dieta o de un proceso de contaminación, porque siempre que hay un proceso, que hay un daño en la barrera cutánea, el paciente tiende a contaminarse, ¿no? Entonces tenemos eventos como la malacesia, eventos como algunas bacterias que están por ahí pues como complicando el cuadro. Entonces lo que hacemos es pues ya con base en el diagnóstico, en un buen diagnóstico siempre, ¿no? Que normalmente, como te digo, yo me asesoro de colegas, yo trabajo con una dermatóloga que me ayuda siempre en esto, una dermatóloga veterinaria. Entonces con ella lo que hacemos es el manejo pues de raspados de piel, de buenas formas de diagnóstico, y ya va pues biopsias, improntas, citologías, y ya con esto pues definimos el proceso a seguir. Entonces buscamos modular todo el proceso en piel, ¿sí? Buscamos evitar obviamente lo más molesto para el propietario, que es el rascado, ¿sí? Que es como lo que más desespera al cliente, pero pues lo que tratamos de hacer es, ok, vamos a bajar el rascado, pero tampoco pues todos pues los colegas sabemos que uno trata de bajar el rascado pues suprimiendo, ¿no? Más o menos sabemos, porque pues manejamos cierto tipo de drogas. La idea es como manejar esto sin descuidar que pues al hacer ese tipo de manejo podemos complicar también todo el proceso en barrera cutánea, ¿no? Que no se nos vaya a volver más pues como contraproducente. Es decir, volvemos otra vez a lo del principio, es un tratamiento integral. Siempre. Bueno, ahí yo voy a pecar un poquito y no hay un poquito de reacción, porque es que, y lo vemos en los memes, lo vemos en los chistes de que viene el perrito pelado totalmente, y lo primero es que dicen, se lo juro, que fue ayer. Fue ayer. Sí, fue ayer. Lo otro es que la gente es un poco reacia y no quiere hacer tantas pruebas, ¿no? Que dicen que por plata. Es decir, el perro muy afectado, ¿y qué tiene? Y sálvelo y ya. Y mira a ver qué hace. Sí, suele pasar. O sea, la gente no quiere mucho a veces hacer las pruebas. También a veces culpa un poquito a los colegas, que sé que no les va a gustar mucho mi comentario, pero a veces no las indicamos también, ¿no? Yo a veces he tenido pacientes que de pronto uno le dice a la gente, oye, ¿por qué no le hacemos esto? Ah, no me lo habían dicho. Sí. Entonces está bueno también que nosotros como clínicos pues tratemos de darle al cliente todas las opciones. Siempre tiene que tener todas las opciones. Ya si el cliente decide sí o no porque quiere, por temas económicos o por lo que sea, pues que sea una opción del cliente, pero sí nosotros debemos presentarle como todas las posibilidades que tenemos para poder manejarlo. Entonces sí pasa mucho que a veces, sobre todo me pasa en piel a veces, porque en realidad los dermatólogos me van a odiar, ves que la piel es muy desagradecida. La piel es terrible, o sea, uno maneja un proceso en piel y está más o menos bien, y de repente por cualquier cosita entonces se volvió así, se inflamó, se enloqueció el paciente rascándose, entonces otra vez volvemos a retomar. Y el cliente se desespera, porque uno pues dentro del manejo médico uno sabe que eso es así, entonces uno dice, ok, esperemos, esto va a ser así, pero el cliente no. Sí, el cliente siempre quiere resultados ya, y la piel de verdad es un poquito desagradecida. Entonces el cliente empieza a brincar de médico en médico, y todos empezamos a hacer diferentes terapias, entonces eso es lo que pasa, ¿no? Es lo que suele como ocurrir, pero pues es un tema también como de educación al cliente y de educación de nosotros mismos, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, la última pregunta, doctora Paola, y muchas gracias. Rápidamente, en pacientes con cáncer, ¿qué es lo que más creo que se usa de pronto? Sí, pues nosotros lo que trabajamos en pacientes con cáncer es terapias de tipo inhibitorio, entonces trabajamos pacientes, lo que hacemos es controlar inhibición de factores de crecimiento, ¿sí? La inhibición angiogénica, que es pues controlar el crecimiento de vasos alrededor de masas. Alrededor es una forma de decirlo, pues porque no siempre es
totalmente local, pero bueno, es más o menos la idea. Trabajamos en algunos pacientes interferones con el ánimo, pues de hacer que las células, en específico las natural killer y algunas células sean un poco más, pues más como tóxicas y más puntuales para destruir lo que no debe estar ahí, pues con la intención de que el sistema inmune se entere de que está con cáncer, ¿no? A veces el cáncer crece en el paciente porque como es una célula del mismo cuerpo, el sistema inmune la deja crecer y no le pone mucho cuidado, pero pues la idea es manejarlo más o menos para que el sistema inmune evite y controle esa aparición. Y en algunos pacientes estamos usando vacunas que se hacen con péptidos que expresan algunos tumores, ¿sí? Entonces estamos como implementando ese tipo de trabajo ya ahorita pues desde el Centro de Inmunoterapia de Argentina, que pues está bajo la dirección del doctor Pablo Mauri. Ahorita vienen otras cosas muy interesantes que están haciendo allá, que están desarrollando, entonces pues vamos a ver qué más podemos ofrecer pues para los pacientes en oncología. Doctora Paola, muchas gracias, de verdad, Sí, es un gracias. honor para Muchas nosotros, gracias, para mí Iván. tenerla usted aquí sin ánimo de halagar, porque la verdad es una genio, ya se dieron cuenta. ¿Dónde la podemos contactar? Yo sé que usted está en la ciudad de Bogotá, ¿en dónde? A través de las redes, porque muchos colegas, muchos clientes quedaron con muchas dudas, muchos usuarios de nuestros programas, ¿en dónde la podemos contactar? Bueno, en Facebook estamos como Centro de Inmunoterapia Veterinaria Bogotá, Colombia, ahí nos pueden escribir las dudas que tengan, lo mismo los colegas. En Bogotá estamos ubicados en la Clínica Caninorte, en el barrio Cedritos, y pues básicamente son como las redes que tenemos ahorita a disposición para podernos comunicar con él. Doctora Paola, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. A ustedes también muchas gracias por estar con nosotros, por habernos acompañado. Ya saben que cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier tema que quieran ustedes que tratemos aquí en el programa, a través de mis redes sociales, Miguel Uribe MV en Facebook y en Twitter. En Facebook, Miguel Uribe MV, en Twitter, Uribe-MV. Nos vemos la otra semana aquí en Más que Ver, no se vayan. Vamos a un pequeño corte de comerciales y ya viene nuevamente Amador y Katy.